Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos un invitado de honor en esta casa, que es don Gustavo Matos Expósito, director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Un placer. ¿Qué papel tiene su departamento en la apertura dominical de centros comerciales aquí en nuestra capital, en Las Palmas de Gran Canaria, don Gustavo? Bueno, la apertura dominical es consecuencia de una modificación legal que llevó a cabo el Gobierno Central sin consultar previamente con las comunidades autónomas. En julio del año 2012 modificó la normativa e impuso una obligación de delimitar una serie de zonas de gran afluencia turística. Esto significa que no hay límite a la hora de determinados apertura en festivos. Sabemos que en Canarias hay una apertura en festivo de 10 festivos al año, excepto para aquellos establecimientos que tienen menos de 300 metros cuadrados de superficie de venta, que no tienen limitación. Y por lo tanto, bueno, lo que hizo esa normativa fue aumentar el número de festivos y modificar la normativa en relación con las zonas de gran afluencia turística, dándole la competencia a los ayuntamientos de cada ciudad. Como consecuencia de eso, el Ayuntamiento de Las Palmas hizo uso de esa facultad, cosa que no hicieron otros ayuntamientos en el resto de Canarias, y haciendo uso de esa facultad, después de varias propuestas diferentes, terminó formalizando una propuesta definitiva, consistente en la apertura de 3 zonas de la capital, y como consecuencia de eso, el Gobierno de Canarias pues no le quedó otro remedio que tramitar la solicitud y con esa nueva normativa en la mano aplicarla. Por lo tanto, lo que hemos hecho es aplicar una norma que no hemos aprobado nosotros, que es una norma que aprobó el Gobierno del Partido Popular y que además la tenemos recurrida ante el Tribunal Constitucional porque consideramos que vulnera competencias autonómicas. En todo caso, tampoco ha sido recurrida en las órdenes que fueron aprobadas por el Gobierno de Canarias, no ha habido ningún recurso contra las mismas, prueba de que, por lo tanto, efectivamente hemos cumplido con la legalidad, que no teníamos más margen de maniobra, y ese ha sido el papel que ha jugado la Dirección General, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Tratamos de mediar entre el Ayuntamiento y los sectores. Yo creo que conseguimos suavizar las primeras propuestas que vinieron desde la Alcaldía de Las Palmas, que eran mucho más aperturistas, donde se nos pidió en principio la apertura de todos los centros comerciales de la ciudad, pero a medida que se fue intentando de alguna manera amortiguar esa solicitud, pues terminamos con esa propuesta solamente para la temporada de cruceros, y yo creo que bueno, hay que darle un poco de tiempo para ver cómo evoluciona, qué impacto tiene sobre el comercio, qué impacto tiene sobre el empleo, qué impacto tiene sobre los comercios de municipios limítrofes que se han mostrado en contra de esa apertura. Y yo creo que bueno, siempre hay tiempo para que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en vistas a las consecuencias que tiene esa propuesta o que pueda tener, pues la puedan modificar para el próximo año, ¿no? Otro tema importante, don Gustavo, es cómo funciona la venta de Navidad y el periodo de rebajas, cómo está evolucionando. Bueno, hemos cerrado el mejor año desde hace 5 temporadas. Hemos crecido en algunas zonas incluso por encima del 10% en el incremento de las ventas. Siempre hablamos en términos generales, porque no todas las zonas han ido igual de bien, y por lo tanto son datos genéricos para toda Canarias, ¿no? Esto significa que el modelo comercial de Canarias está funcionando, porque hemos estado muy por encima de la media nacional, muy por encima de comunidades autónomas como Madrid, y eso significa que nuestro modelo comercial funciona, que en una época de crisis como la que tenemos ha respondido bien, que tenemos que seguir trabajando, porque esto no significa ni mucho menos que podamos hablar de una recuperación. Sigue habiendo miles de familias en Canarias con graves problemas para llegar a final de mes. Hablar de recuperación es casi un insulto para estas familias, para estas personas que todavía no notan en su día a día que haya cierta mejoría. Pero bueno, el comercio siempre es un termómetro, ¿no? Notamos inmediatamente las consecuencias negativas de una crisis económica y también somos los primeros en notar cierta recuperación. Por lo tanto, bueno, es un buen dato, después de muchos años de sufrimiento en el sector, y por lo tanto, bueno, lo que nos indica es que debemos seguir trabajando en la misma línea que venimos haciéndolo hasta ahora, ¿no? Y el tema ahora que estamos en rebajas, ¿qué precauciones tenían que tener los consumidores y consumidoras? Bueno, siempre decimos lo mismo, en rebajas lo que se rebaja es el precio de las cosas, no los derechos de los consumidores.
Por lo tanto, eso es lo primero que tiene que tener en cuenta el consumidor. Sus derechos no son menos, ni tiene por qué entender que por comprar un producto rebajado no tiene las mismas garantías que un producto no rebajado. Y por lo tanto esa es la primera cuestión. La segunda, como siempre, tener en cuenta que el etiquetado de los productos debe mantener los dos precios, el precio rebajado y el precio previo a la reducción del mismo, que tiene el consumidor que tiene la precaución de guardar el ticket de compra para efectuar cambios, para efectuar algún tipo de devolución en el caso de que el producto sea defectuoso. Siempre es conveniente probar los productos en la tienda, si es algún producto de electrónica, si es un producto mecánico, etc. Textil también, pero fundamentalmente productos de electrónica o productos mecánicos. Y en última instancia, si hay algún problema, pues solicitar la hoja de reclamación. Otro tema importante, Gustavo, en cuanto a las zonas comerciales abiertas, ¿cuál es su valoración? ¿Ha generado empleo, riqueza? ¿Y qué dificultades? Bueno, ha tenido un premio nacional la zona comercial abierta de Triana. Sí, las zonas comerciales abiertas de Canarias, que son consecuencia de un programa que lidera la Dirección General de Comercio en coordinación con los cabildos insulares, pues ha dado su fruto. Estamos terminando el periodo 2011-2015, que acaba ahora en la mitad de año, que nos ha permitido ejecutar obras en algunas de aquellas zonas que han entrado dentro del programa, que han sido emblemáticas. Citado Triana, que ganó un premio nacional, lo había ganado La Laguna hace unos años. Tenemos aquí en Gran Canaria buenos ejemplos de nuevas zonas comerciales abiertas que han sido consecuencia de este programa. Tenemos, por ejemplo, la zona comercial de San Fernando, que ha quedado espectacular. La Avenida Canarias, que ha sido también un sitio que yo creo que hay un antes y un después en esa intervención. ¿Ingenio? En Ingenio hemos intervenido en Telde, donde también, y en Arucas, donde hemos, en dos fases que también han tenido un gran éxito en el sector. Y bueno, nos quedan algunas cuestiones todavía por intervenir. Hemos colaborado con el Ayuntamiento y con el Cabildo Insular de Gran Canaria en la peatonalización y en las obras de Luis Morote. Es decir, creo que el programa es un éxito. Hay que felicitar al gobierno, no solo al gobierno de Canarias, sino también al Cabildo Insular de Gran Canaria y a los respectivos ayuntamientos que han ido trabajando, han entendido cuál es el modelo, han entendido que en el comercio tiene que haber una estrategia, que no se puede improvisar, y que lo importante no es solo la obra, sino luego la gestión de la zona comercial abierta, y creo que cada vez hay mayor calidad, mayor profesionalización en la gestión de las zonas comerciales abiertas, y eso está haciendo que se esté dando un fenómeno, que está habiendo cierto retorno del consumidor a las zonas comerciales abiertas, al comercio tradicional, después del boom que tuvieron los grandes centros comerciales, que lo siguen teniendo mucha pegada, pero es verdad que está habiendo un retorno del consumidor a las zonas comerciales abiertas. Tiene que ver mucho pues con este programa que hemos liderado desde el Gobierno de Canarias, desde la Dirección General de Comercio, ¿no? Destacar también la importancia de las zonas comerciales y llevar este modelo a una ciudad tan importante de Marroquí como es Agadir, y sobre todo también empresas canarias. ¿Qué ha supuesto este revulsivo de implantar ese modelo de zonas comerciales en un país tan cercano como es Marruecos? Bueno, sobre todo tender un puente para que profesionales, empresas canarias puedan, digamos, iniciar ese camino que es el de la internacionalización. Canarias tiene unas condiciones fantásticas para que nuestros profesionales, nuestras empresas, no es solo una cuestión para grandes empresarios, también para pequeños y medianos empresarios, pues puedan tener una oportunidad de ampliar su mercado, su cuota de mercado fuera de Canarias. Y el país que más cercano tenemos es Marruecos, un país que tiene otra cultura, que tiene otro idioma, que hay que saberlo entender, pero es un país lleno de oportunidades, un país maravilloso, sobre el que tenemos muchos tópicos, la mayor parte de los cuales no son ciertos, y por tanto, bueno, este proyecto lo que ha supuesto, sin inversión de dinero público canario, que esto es importante, porque a veces la gente piensa, bueno, ¿y qué hacen en Marruecos con las necesidades que hay en Canarias y tal? Bueno, hemos utilizado unos fondos europeos que solamente y exclusivamente están para esto, ¿no? Las obras que se han iniciado las inician con capital 100% marroquí, no hay un solo céntimo de euro dinero público canario ahí, pero sí que hemos conseguido abrir ese camino y hemos conseguido en un primer paso, que no ha sido fácil, que varias empresas canarias entren a ejecutar trabajos en esas zonas comerciales abiertas. Así que lo que hemos conseguido es edificar ese puente para que estas empresas puedan iniciarse en la internacionalización, que creo que el futuro de Canarias pasa, entre otras cosas, por aprovechar las oportunidades que supone estar en una situación geográfica
privilegiada para poder dar un salto a un continente que tenemos muy cerca. Y solamente se ha implantado en Agadir, don Gustavo, ¿no? Bueno, de momento sí, depende de ellos, ¿no? Sí. Ellos son los que Tienen que financian las obras, tienen que sacarlas adelante, nosotros les acompañamos, les asesoramos y bueno, nos gustaría que salgan, yo creo que van a salir otras zonas comerciales abiertas en otros municipios, ¿no? Es muy importante que esta salga bien, que está en la zona de un barrio, una zona concreta de Agadir que se llama Talbors, que salga bien porque se va a convertir en un referente y va a ser un buen escaparate para las empresas canarias, con lo cual esperamos que saliendo bien, eso sea como digo, una puerta abierta para que sigan encontrando contrataciones y trabajo en un país y, digamos, de alguna manera abrir su mercado, ¿no? ¿Para qué datos tienen en la actualidad de las reclamaciones presentadas en materia de consumo? ¿Las organizaciones municipales de información al consumidor van a desaparecer o realmente no. con la ley de base de régimen local? Eso fue al principio con la nueva ley aprobada también por el Partido Popular en solitario, que modificó lo que eran los ayuntamientos de este país hasta hace muy poco, alejando los ayuntamientos del ciudadano, eliminando servicios públicos esenciales que los ciudadanos necesitan que sean prestados por los ayuntamientos. Pues entre las dudas que suscitaron en ese momento, porque el texto también era deficiente, estaba la duda entre si las competencias en materia de consumo se podían seguir o no ejerciendo por parte de los ayuntamientos. Afortunadamente el Gobierno de Canarias hizo su trabajo, presionamos todo lo que tuvimos que presionar en Madrid para que se aclarase que efectivamente los ayuntamientos podían seguir digamos, ejerciendo esas competencias. En el Ayuntamiento de Las Palmas hubo algunas dudas, de hecho tuvimos un pequeño problema porque hubo una especie de cierre de facto de la Oficina de Información al Consumidor, lo cual dejaba muy desamparados a los consumidores y usuarios del Ayuntamiento de Las Palmas. Al final eso se ha resuelto y afortunadamente, bueno, pues los ayuntamientos que tenían OMIX las han mantenido, porque no nos olvidemos que algunos ayuntamientos en Canarias cerraron sus OMIX incluso antes de que la ley se modificase, es decir, desgraciadamente hay municipios que no consideran que la Oficina Municipal de Información al Consumidor sea un servicio esencial para ciudadanos. Grave error, ¿no? Así que agradecerle a los ayuntamientos que las han mantenido abiertas, el servicio público que están prestando en un momento de crisis, cuando las familias necesitan, pues que, bueno, en fin, es su reclamación, que al final es la diferencia entre llegar a final de mes o no llegar, pues sea atendida, ¿no? ¿Y qué datos tienen de las reclamaciones hoy en día? ¿Se han presentado bastante? Bueno, el año pasado hemos resuelto en el servicio que tenemos en la Consejería, en la Dirección General, a través de la mediación, más de 9.000 reclamaciones. Eso aparte de las que se han resuelto en el servicio de arbitraje. Son más de 9.000 solicitudes resueltas, que tienen que ver mayoritariamente con el sector de las telecomunicaciones, la estrella, digamos, de las reclamaciones, ¿no? Bueno... ¿Y ustedes ejercen de mediador entre...? Efectivamente, hay un servicio de mediación. Nosotros tenemos, digamos, la Autoridad en Materia de Consumo tiene varias vías para ayudar al consumidor. Una es la mediación entre el consumidor y el empresario, tratar de sentarles a llegar a un acuerdo. En esa materia es donde se han resuelto ese número de expedientes. Luego tenemos una parte que es la inspección y la sanción, donde si hay una denuncia por parte de un consumidor y eso da lugar a una sanción, pues se abre un expediente sancionador, o bien la inspección de consumo, que hace campañas específicas en determinadas épocas del año, sobre algunos sectores en concreto, y luego la inspección que funciona a lo largo de todo el año. Y por último las juntas arbitrales, que son un servicio donde cuando no es posible llegar a un acuerdo, pues si las partes quieren, porque es voluntario, termina en un servicio de arbitraje, que en estos momentos lo tenemos ciertamente colapsado, porque son muchísimas las reclamaciones que tenemos que atender, con escasos medios, pero bueno, hemos puesto en marcha un plan de modernización para intentar resolver un problema. Me gustaría que las juntas arbitrales funcionen un poco mejor, pero bueno, hemos puesto medios que esperemos que empiece a ver los frutos a partir de ya y que podamos normalizar la atención en el arbitraje, ¿no? Que no obstante sigue funcionando bastante bien. Y también llama el tema de las cláusulas abusivas del tema de bancos, de materia hipotecaria. Bueno, vamos a ver, esto es un mundo que requiere cierta explicación. Vamos a ver, nosotros fuimos la primera comunidad autónoma en inspeccionar a las entidades financieras, de mandar inspectores de consumo a los bancos. Esta fue una novedad. Luego otras comunidades autónomas siguieron nuestros pasos, pero fuimos la primera comunidad autónoma en personar a inspectores en las sucursales de las entidades financieras. Lo cierto es que no hay el número de denuncias
en materia de consumo por parte de los consumidores no es equivalente a las quejas que hay en la calle, porque las autoridades de consumo hasta hace muy poco no intervenían en materia de bancos. Tenemos competencialmente muy limitada nuestra intervención, porque es una legislación especial, específica, la regulación es estatal y nuestra competencia en la materia es poca. Solamente podemos intervenir y ahí es donde encontramos digamos, la posibilidad a través de las cláusulas abusivas. De hecho, iniciamos esa campaña de inspección y por consecuencia de eso hemos abierto más de 70 expedientes sancionadores a las entidades bancarias en Canarias por el uso de cláusulas abusivas. Así que, bueno, animar a los consumidores a que sigan denunciándolo para poder intervenir, ¿no? Lo que no podemos hacer es devolverle el dinero a los consumidores, porque legalmente no es posible. Para eso, desgraciadamente, tienen que acudir a un tribunal de justicia. Tampoco podemos declarar la nulidad de la cláusula, solamente podemos sancionar en el caso de que la cláusula que se esté haciéndole cumplir al consumidor podamos entender desde el punto de vista de la legislación de consumo que es abusiva. Para eso tiene que tener una serie de cláusulas, una serie de condicionantes para determinar que sea abusiva. Podemos sancionar, pero no podemos obligar al banco a devolver el dinero ni ayudar al consumidor a que lo recupere. Desgraciadamente la legislación no nos lo permite y tienen que acudir a los tribunales de justicia para que eso sea así. Intentamos mediar, pero al final es una materia que está vedada a las autoridades de consumo. Otra pregunta, en cuanto a los comercios asiáticos, ¿se regulan los artículos que se venden en cuanto a fecha de caducidad, normativa europea? Y ahora, por ejemplo, si ustedes tienen algún tema de publicidad en relación a las fiestas ahora de carnaval, en cuanto a que a lo mejor determinadas personas compran un cosmético, tengan cuidado con determinados artículos. Bueno, están regulados. La regulación es la misma que para cualquier otro comerciante. Y la regulación es la misma para cualquier producto importado de cualquier otro país tercero. Solemos intentar identificar comercio asiático con producto asiático. Los productos asiáticos también se venden en comercios que no están regentados por asiáticos, así que no tendamos a pensar que solamente esos productos están en unas tiendas determinadas. Es verdad que la abundancia, como han ido creciendo efectivamente el comercio asiático, pues es verdad que ahí hay más productos, es una evidencia. Pero también es verdad que lo hay fuera de ese tipo de establecimientos, porque el problema no está en quién lo vende, sino en la importación del producto y que el producto tenga las garantías que establece la normativa. Para eso hay muchos controles, son pocos los productos que se escapan, porque hay control de aduanas, hay control del SOIBRE, hay controles de la Guardia Civil, hay controles de un montón de autoridades que intervienen y por tanto está bastante controlado, pero no obstante no podemos evitar que determinados productos lleguen al mercado porque es imposible controlarlo todo. Si eso se produce, nosotros intervenimos de dos maneras, o bien porque un consumidor nos lo denuncia, o por las campañas periódicas que hacemos con los inspectores. No podemos poner a un inspector en cada tienda, por eso siempre digo que el mejor inspector que tenemos es el propio consumidor, y que animamos siempre al consumidor a denunciar, porque nos pone a nosotros en alerta en relación con determinados productos, y por tanto siempre digo hoja de reclamación, porque es lo que a nosotros nos va a facilitar el poder saber qué es lo que está ocurriendo. El consumidor es nuestros ojos en la calle, ¿no? En cuanto a los proyectos estrellas que usted ha llevado en su departamento, ya casi estamos en el mes de enero, ¿qué remarcaría desde el momento que asumió esta Dirección General de Comercio y Consumo? Perdón, ¿en relación con? Con sus proyectos, desde el momento que usted asumió, ¿qué proyectos estrella? Mira, pues serían muchos, ¿no? Porque tendría que destacar. Pero te destacaría uno en concreto que justifica casi una legislatura. Evidentemente hemos hablado de zonas comerciales abiertas, hemos hablado de que cogimos una dirección general con unos datos en el comercio que estaban en pérdidas y en estos momentos estamos liderando las ventas a nivel nacional. Creo que en ese sentido hemos avanzado mucho, ¿no? Pero hay una cuestión que a mí de la que estoy especialmente orgulloso, y es unos datos que hemos manejado en las últimas semanas, y es que hemos conseguido que en la isla de Lanzarote, por ejemplo, la cesta de la compra se haya reducido a niveles históricos. Nunca había habido una reducción de la lista de la compra en Lanzarote tan barata, tan importante como ha habido en las últimas semanas. Es la cesta de la compra más la bajada histórica en Lanzarote. Tiene que ver con gestiones que ha hecho la Dirección General, con facilitar la llegada de nuevos operadores a Lanzarote, donde no existían y donde había habido dificultades históricas para aperturar la posibilidad
de que nuevos operadores se introdujeran en la isla y en esa competencia abaratasen los precios y se beneficiara al consumidor. En Lanzarote había familias que les resultaba más rentable irse a Fuerteventura, donde ya habían ubicados algunos operadores, que comprar en la isla de Lanzarote. Eso eso ha cambiado y creo que también nos ha venido muy bien en este sentido que una firma emblemática que todos conocemos haya vuelto a manos canarias. Creo que, creo que el hecho de que Hiperdino haya vuelto a estar en manos de empresarios de las islas ha sido un factor que ha beneficiado de alguna manera que estos momentos de crisis que hemos pasado, pues las familias lo hayan notado en la cesta de la compra menos de lo esperado. Así que si me preguntas, creo que esas han sido, evidentemente hay muchas más, ¿no? Pero estas son cuestiones de las que me siento especialmente contento porque al final tiene una repercusión directa en miles de familias que tienen graves dificultades para llegar a final de mes y hemos hecho un trabajo en la cesta de la compra que yo creo que es importante. ¿Cómo ha afectado los recortes del Gobierno Nacional a esta Dirección General y al Gobierno de Canarias en particular, Gustavo? Bueno, ha sido catastrófico, ¿no? Bueno, yo la verdad es que me he encontrado, como todos los que hemos llegado al Gobierno, en una situación muy difícil. No me gusta buscar excusas. Yo no creo que los ciudadanos tienen derecho a saber cuál es el origen de los problemas, pero creo que también están cansados de que los políticos nos echemos la culpa unos a otros de los males. Creo que Canarias además tiene unas condiciones fantásticas para salir adelante, para de alguna manera sacudirnos un poco ese complejo de que estamos lejos, de que creo que tenemos todas las herramientas para cambiar esa mentalidad, pero hay una cosa que hay que decir, los canarios han sido muy generosos y solidarios con el resto del Estado español. Quiero decirte con esto una cosa, nosotros hemos, como comunidad autónoma, como sociedad, porque no es un éxito ni un mérito del gobierno, es un mérito como sociedad, de habernos sacrificado para cumplir con los objetivos de recortes de déficit que nos habían dicho que teníamos que hacer. Y hemos cumplido, hemos sido ciudadanos españoles responsables. Otras comunidades autónomas no lo han hecho. Y por lo tanto, Canarias está en condiciones de demandar al resto del conjunto del Estado español responsabilidad y solidaridad, porque lo hemos sido nosotros. Por lo tanto, no es algo que pidamos porque estamos lejos o porque estamos en una situación más complicada o más difícil. Lo pedimos porque hemos cumplido. Y tenemos derecho a que ahora exigir al menos el mismo nivel de solidaridad y compromiso con nosotros, ¿no? Bueno, hay asuntos sobre la mesa ahora importantísimos, como es el tema del REF económico, que a todas las familias le puede sonar un poco a chino, pero es algo que tiene que ver mucho con la vida cotidiana de las personas. Tiene que ver con el recibo de la luz, tiene que ver con la cesta de la compra, tiene que ver con el empleo, y aunque parezca algo de los lenguajes de los políticos, es algo muy cercano a los ciudadanos. Y hay que pedirle al Gobierno de España que Canarias necesita cuanto antes que estas ayudas, que son ayudas de Estado, que tenemos derecho a ellas porque están reconocidas por ley, pues que no nos terminen de arrancar cuando además hemos cumplido nuestra parte del compromiso, que es haber cumplido con el objetivo de déficit. Y eso ha conllevado mucho sacrificio de la sociedad de Canarias, en servicios públicos, en empleo, en industria, en las ayudas al transporte, en las becas a los estudiantes. Hemos sufrido como sociedad, pero hemos cumplido con lo que se nos pedía. Y ahora es el momento de que el Gobierno de España, que nos exigió ese nivel de sacrificio, cumpla su parte del trato. Otro tema importante es la política. ¿Cómo se está haciendo ahora una política? ¿Están ahora los partidos políticos haciendo una política más cercana al ciudadano o el político sigue siendo el problema que tenemos en esta sociedad? Bueno, yo no soy de generalizar. Me gusta hablar de partidos, me gusta hablar de personas. Meter a todos los políticos en el mismo saco suele ser injusto, ¿no? Yo estoy en un partido que es un partido de izquierda, es un partido progresista, es un partido que ha llegado al gobierno de Canarias después de 20 años de gobierno de centro-derecha. Y creo que hemos llegado en el momento justo. Hay mucha gente que nos decía, hemos llegado en el peor momento. Bueno, el peor momento, según cómo se mire, creo que hemos llegado en el mejor momento para la gente, para los ciudadanos, en el momento en el que hay que repartir los sacrificios. Porque se puede hacer política de izquierdas y progresistas en el momento en que se reparten los beneficios y hay subvenciones y hay ayudas, pero sobre todo se es de izquierdas y progresistas y se diferencia uno cuando reparte las cargas y los sacrificios. Y en Canarias, a pesar de las dificultades, creo que es muy diferente que haya habido un gobierno de centro-derecha, como ha pasado en los últimos 20 años en Canarias, a un gobierno de centro-izquierda. Y no digo esto
por decir, porque milito en un partido, evidentemente que es parte del gobierno en estos momentos, es que comparo lo que ha pasado en Canarias con lo que ha ocurrido en comunidades autónomas como Madrid, o como la Comunidad Valenciana, o como Castilla-La Mancha, lo que ha pasado en la educación en Madrid, lo que ha pasado en la sanidad en Madrid, que ha habido un intento claro de privatizar un servicio público, aparte de toda la política de recortes y de insolidaria que ha puesto en marcha el Partido Popular, que ha acabado con la universalidad de la sanidad pública, que ha acabado con la universalidad de la justicia, donde ahora los ciudadanos tienen que pagar una tasa por poder defender sus derechos, donde ha acabado con algo que era histórico en este país, que es un ejercicio de solidaridad, como es la actualización de las pensiones de nuestros mayores conforme al IPC, les ha hecho perder poder adquisitivo, lo que ha pasado con el recibo de la luz. Bueno, quiero decir con todo esto que creo que el Partido Socialista, dentro de las dificultades que ha habido, se ha notado que ha habido un gobierno de centro-izquierda en esta comunidad autónoma. Y creo que vamos a obtener un gran resultado en las elecciones autonómicas de mayo. ¿Qué herramientas tiene el PSOE para movilizar a esos ciudadanos, simpatizantes? Bueno, tenemos que explicar bien, creo que el Partido Socialista ha tomado nota desde las europeas, creo que la elección de Pedro Sánchez como secretario general a través de unas primarias, nosotros hemos tenido nuestro propio proceso de primarias en Canarias, donde las hemos hecho abiertas además, donde ahora tenemos una candidata que todos tenemos que echar una mano, colaborar para obtener el mejor resultado posible, pero además hay que poner sobre la mesa la gestión que se ha hecho desde el gobierno. Yo creo que en este caso, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, yo creo que José Miguel Pérez ha demostrado que es el mejor consejero de educación que ha tenido Canarias en la historia de la reciente, ¿no? Lo que ha ocurrido en la educación en Canarias en la época de recortes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera tocado gestionar la época en la que había recursos para poder dignificar la educación pública en Canarias, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es explicarlo, ponerlo sobre la mesa, salir a hablar con la gente, y yo estoy convencido de que en Canarias el Partido Socialista va a tener un magnífico resultado en las próximas elecciones autonómicas y municipales. ¿No cree adecuado, como ha dicho don José Miguel Pérez, que es adecuado pues convocar los exámenes de oposiciones de los funcionarios de la administración, de los colegios y centros educativos, todos igual a la misma fecha para evitar el efecto de llamada en Canarias? Si lo ha dicho José Miguel, estoy de acuerdo. Porque en materia de educación yo no soy experto, él sí lo es. Porque realmente un profesor que quiera presentarse una oposición en Cataluña deberá saber catalán. Bueno, yo repito que los políticos a veces pecan de intentar saber de todo. Conozco algo de la educación, tengo hijos en edad de ir al colegio, así que vivo la educación como padre, pero no soy experto en el sistema educativo. José Miguel sí lo es, voy a repetir que creo que para mí ha sido el mejor consejero, el mejor consejero de educación, y creo que su afirmación es acertada, ¿no? Otro tema importante, ¿cómo ves el partido Podemos? ¿Te gusta la música pero la letra la desconocemos o te gusta en la actualidad? Bueno, yo creo que el Partido Socialista no debe obsesionarse con Podemos. Partidos más a la izquierda del PSOE siempre los ha habido. En nuestros 130 y tantos años de historia, el Partido Socialista ha convivido muchas veces con fenómenos que se han autocolocado más a la izquierda del Partido Socialista, si es que eso se puede medir. Por lo tanto, yo creo que es algo que vivieron nuestros padres, que vivieron nuestros abuelos. El Partido Socialista ha convivido la mayor parte de su tiempo con el Partido Comunista, por ejemplo, que tenía en su momento una base social muy potente, y al final eso no ha impedido que el Partido Socialista haya sido el partido que más ha gobernado en este país en etapa democrática, porque al final el Partido Socialista es el único proyecto desde la izquierda, desde posiciones progresistas, capaz de aglutinar a una mayoría social que decide. Y por lo tanto no nos debemos obsesionar con Podemos. Yo siempre digo que el Partido Socialista no tiene que dejarse coleta, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es soltarse el pelo. Y por lo tanto, de esa forma, ser nosotros mismos, reivindicarlo con cabeza alta lo que hemos hecho. Hemos cometido errores, evidentemente, pero es que gobernar probablemente sea un balance de aciertos y de errores. De esos errores hay que aprender. Hay una nueva generación de dirigentes en el Partido Socialista que enganchan o tratan de enganchar con una nueva forma de entender la política por parte de los ciudadanos. De luego la política no va a volver a ser nunca lo que fue. Creo que los ciudadanos han tomado conciencia de que la política tampoco pueden ellos desvincularse, votar cada 4 años y desentenderse de la política. Creo que hay una efervescencia política entre la ciudadanía. Yo creo que eso es sano y es bueno democráticamente, y por lo tanto eso es lo que tiene que hacer el Partido Socialista, ¿no? Pensar más también de puertas hacia afuera que de puertas hacia adentro.
hablar más de la gente, de los ciudadanos y dejar de hablar un poquito de nosotros. Y creo que en ese sentido, ahí esa es la dirección. Tenemos ahora mismo unas elecciones a la vuelta de la esquina, tenemos una candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias a la que hay que apoyar, creo que es una buena candidata y por lo tanto, bueno, creo que el Partido Socialista está en condiciones de intentar volver a ser ese partido que aspira a ser la mayoría social de Canarias, ¿no? Y la visita de este sábado de Pedro Sánchez a Santa Cruz de Tenerife a apoyar a su compañera Patricia Hernández, ¿cómo ve esta llegada del secretario general del PSOE? Con ganas de verle, porque somos amigos, y darle un abrazo. Y bueno, viene a demostrar que el Partido Socialista es solo un proyecto de ideas y que está por encima de las personas. Y por lo tanto creo que viene a respaldar primero que también una gestión que se ha hecho en el Gobierno de Canarias. El Partido Socialista gobierna en 3 comunidades autónomas en toda España, Asturias, Andalucía y Canarias. Creo que es nuestra mejor tarjeta de presentación hacia los ciudadanos, que comparen cómo han sido las políticas en Canarias, en Andalucía o en Asturias, en comparación con otras comunidades autónomas, para ver que hay modelos distintos, que no todo es lo mismo, que no somos iguales, y luego a venir a explicar un proyecto que es de renovación también, de regeneración política, y a respaldar, que ahí estaremos todos, a nuestra candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias y a los candidatos a los cabildos insulares, ¿no? En este caso, como estamos en Gran Canaria, a Ángel Víctor Torres, que es un magnífico candidato, ha sido un fantástico alcalde de Arucas, buen amigo, trabajador, y si yo estuviera en Gran Canaria, evidentemente soy del Partido Socialista, le votaría como no es de otra manera, pero me parece un lujo para Gran Canaria un candidato como Ángel Víctor, que además viene de la municipalidad, de gestionar un municipio, de la cercanía con el ciudadano, y creo que Gran Canaria, si Ángel Víctor es presidente del Cabildo, que espero que sí, va a tener un buen presidente del Cabildo para transformar y para hacer otras políticas diferentes en la isla de Gran Canaria. ¿Cómo ves la política municipal? ¿Es la política más cercana al ciudadano, al alcalde, los concejales de nuestros municipios en Canarias, don Gustavo? Pues realmente, menos mal, de momento los alcaldes es la política más cercana, de momento. Más cercana al ciudadano. Creo que es la política, siempre dicen que la política con mayúsculas se hace en los municipios. Yo te acabo de hablar del caso de Ángel Víctor, yo pasé muchos años también en un ayuntamiento, casi lo haría obligatorio, es decir, para cualquiera que quiera pasar a otra fase, otra institución, casi que le obligaría previamente a pasar una temporada en la política local, ¿no? La política local es la política cercana porque la gente te conoce, tú conoces a las personas, no tienes horario, te tocan en tu casa a las 8 de la tarde o un domingo porque un vecino tiene un problema, no le puedes decir que no se puede apagar el teléfono, estás en contacto permanente, es 24 horas al día la política municipal, y además los problemas no son un folio ni un informe, sino son personas con nombre y apellido a los que conoces, son tus vecinos. Y esa política, cuando la vives, cuando le miras a los problemas de la gente a la cara, a los ojos, eso luego cuando cambias de administración te lo llevas. Eso te queda en el ADN para siempre, ¿no? Y creo que, bueno, yo siempre rompo una lanza, defiendo a la política municipal. Ha habido mucha campaña en contra de la política municipal. Bueno, hablabas antes de Podemos, que califica de casta, en fin, de esa terminología que tienen, ¿no? Que ya hemos empezado a ver que a lo mejor ellos también forman parte de la casta, ¿no? Porque hemos visto unas noticias en los últimos días que tampoco andan muy lejos de esa realidad, ¿no? La verdad es que cobrar 450.000 euros, como es el caso del señor Monedero, por unos trabajos, que yo no digo que esté en desacuerdo, no es, en fin, todo el mundo tiene derecho a cobrar por el trabajo que haga y el precio por el que uno le pague su servicio entra dentro del juego de oferta y demanda, pero de luego no todo el mundo cobra 450.000 euros por hacer un trabajo, ¿no? Y está bien que lo haga, ¿no? Pero bueno, que tampoco lo comparo con un concejal de un pueblo que no cobra y que le dedica a eso muchísimas horas y que tiene además que hacerlo compatible con su trabajo personal, familiar, con su vida cotidiana, que sacrifica los fines de semana, que sacrifica que no hay horas. Bueno, entonces, cuando ha habido tanto intento de desprestigio de la política municipal, yo siempre les defiendo porque son la infantería de marina de la política, son los que están al lado de la gente y en fin, hay que ponerles un monumento, ¿no? Porque creo que son los que están en el día a día con la gente, ¿no?
¿Y tú, desde cuándo estás militando en el Partido Socialista, don Gustavo, para que los televidentes... Yo Vamos a hacer un poco tu currículum. Yo creo que militante en el Partido Socialista antes de saberlo, ¿no? Bueno, yo soy hijo de un militante del Partido Socialista, trabajador de la industria tabaquera en Tenerife, aunque mi padre es de Gran Canaria. Es el caso tan típico de mucha gente de Gran Canaria que fue a estudiar a la Universidad de La Laguna y se quedó, así que cuando me dicen, cuando era pequeño en Tenerife me decían que era de Las Palmas y cuando venía aquí, que iba a pasar mis vacaciones, mi familia, mis primos y tal, me decían que yo era chicharrero y al final no sabía muy bien de dónde era, ¿no? Aunque yo soy lagunero más que chicharrero. Bueno, quiero decirte que soy hijo de un militante desde la clandestinidad del Partido Socialista. En mi casa hemos hablado del PSOE de toda la vida, todos somos militantes del PSOE. Mis hermanos, mis sobrinas, de la Unión General de Trabajadores, del sindicato. Bueno, mi militancia empieza antes de tener el carné, ¿no? Y cuando cumplí los 18 años, pues mis amigos pedían el carnet de conducir y yo pedí el carnet del PSOE. Y entonces pues milito en el Partido Socialista desde que tengo 18 años, tengo 41, así que puedes hacer un cálculo de mi militancia en el Partido Socialista. He hecho de todo, me encanta, me sigo considerando un militante de base. Me encanta ir a las agrupaciones, lo saben mis compañeros, disfruto estando con ellos, pegando carteles, rellenando sobres, siendo uno más, ¿no? Y bueno, entiendo la militancia así, todos somos militantes de base, solo que en unos determinados momentos, pues el propio partido nos pide que ocupemos unos cargos de responsabilidad y cuando el partido considera que ya no los debemos ocupar, pues tan contento y tan importante y tan fundamental para un partido es el compañero o la compañera que va de interventor ese día desinteresadamente como el candidato, ¿no? No hay, en mi forma de ver el partido, no puede haber un candidato sin militancia de base. Ya para terminar, don Gustavo, en cuanto a la política, lo positivo y lo negativo, ¿qué destacarías? Si hay algo negativo en la política. Me gusta tanto la política que me cuesta ver partes negativas. Otra cosa son actuaciones políticas, sí, que ahí sí que hay de todo, ¿no? De todo, sí. Bueno, yo creo que lo peor de todo en la política puede ser cuando sobre todo se traiciona la palabra. Bueno, no siempre estás en condiciones de cumplir todo lo que querías, pero muchas veces no es porque tú no deseas hacerlo, sino porque las circunstancias te lo impiden. Pero bueno, en esos casos hay que explicárselo a los ciudadanos. Los ciudadanos creo son maduros democráticamente y hay veces en las que uno puede explicar por qué determinado compromiso no lo ha podido cumplir y dar las explicaciones correspondientes. Otra cosa es cuando se engaña a la ciudadanía, ¿no? Y uno se presenta en las elecciones con un programa electoral y no solo no lo incumple, sino que cumple lo contrario a lo que la gente te ha votado. Creo que parte de eso es lo que ocurrió con el Partido Popular. No hay cualquier parecido con el programa electoral del Partido Popular, es pura coincidencia. En fin... ¿Y por qué ganó el Partido Popular entonces? Bueno, yo creo que la gente necesitaba, en un momento de crisis, digamos una alternativa, después de los últimos meses o el último año y medio del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la gente necesitaba, en una época de mucha crisis, de mucha dificultad, de mucha incertidumbre, optó por un voto hacia el Partido Popular porque, digamos, prometió una serie de cuestiones que luego no solo incumplió, sino que, en fin, se ha situado en el otro extremo, ¿no? Bueno, yo creo que eso se va a notar en las próximas elecciones. Creo que el Partido Popular ha hecho justamente todo lo contrario de lo que prometió. Vamos a hacer un repaso: reforma laboral, ley del aborto, ahora acaba de reformar el Código Penal en solitario. Trató de, en fin, no ha retirado, por ejemplo, el recurso que tiene sobre el matrimonio homosexual, eliminó la actualización de las pensiones de los jubilados conforme al IPC. En política energética todos sabemos que lo que supone hoy por hoy pagar el recibo de la luz. Bueno, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el día a día de las personas. Una cosa es la gran política, que también, pero las cuestiones del día a día de la gente normal que se levanta por la mañana para intentar sacar a su familia adelante, en todas y cada una de las cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas, el Partido Popular ha legislado en la dirección opuesta a la que dijo que iba a hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso va a tener en las elecciones, espero que se vea, ¿no? Y bueno, nuestro reto está en recuperar la confianza de que somos un proyecto de izquierdas, progresista, que hacemos las cosas de otra manera y que, bueno, lo hemos hecho en el pasado. Yo te decía, soy hijo de un trabajador de la industria tabaquera, soy abogado, pude estudiar mi carrera,
gracias a que hubieron unos gobiernos en los años 80, socialistas, que le permitieron a los hijos de los trabajadores poder formarse. Y ese es un modelo social que nosotros hemos puesto en marcha en este país y lo vamos a volver a hacer. Necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos, creo que se está haciendo un trabajo en esa dirección. Y bueno, esperemos, todavía queda tiempo para las elecciones generales y hay que seguir trabajando en tal como se está haciendo hasta ahora, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias para usted y para su departamento que dirige. Gracias, don Gustavo. Bueno, a ustedes por la invitación. Gracias. Espero que la entrevista con don Gustavo Matos Expósito, director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.